Los inteligentes tienen muchas preguntas, tienen muchas dudas. Los estúpidos creen que tienen todo claro. ¿Inteligencia artificial o intuición por parte del docente? Combinación. Medio fin, ¿no? Combinación, no hay una absolutos. sola. Ya no se puede dejar la inteligencia artificial, pero mantenerla en su sitio. Que los seres humanos nos arrepentimos más de lo hubieran, o sea, lo que pude haber hecho y no hice, de lo que realmente hicimos y de forma equivocada, ¿no? Te equivocaste, pues sí, te arrepientes y tal, pero de lo que dejamos de hacer en algún momento por algún titubeo y después digo, hijo, lo hubiera, eso nos duele toda la vida. ¿Cómo le explicarías a un docente colombiano con peras y manzanas que el gobierno de Colombia lo va a estar reconociendo esos estudios que hace en Universidad SESUMA, como ya ha sucedido con muchísimos egresados? La convalidación en ese sentido, pues está en Colombia asegurada. Bueno, tú sabes, desde mencionado Perú, Ecuador, bueno, también no hemos tenido problemas de convalidación. Que se animen a esta experiencia académica enriquecedora, porque no solamente les va a profesionalizar, sino que también les va a humanizar, que eso es lo fundamental, ser mejores seres humanos. No queremos tecnócratas, queremos seres humanos integrales, y tengan la confianza que en SESUMA lo van a encontrar. Universidad SESUMA presenta Sumando Voces. Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto volvernos a saludar en un episodio más de Sumando Voces, y en esta ocasión pues me da muchísimo gusto contar con la presencia de un personaje con una larga trayectoria académica, un gran humanista, y que además es el director académico de Universidad SESUMA. El doctor Eduardo Vargas Reguer posee una amplísima experiencia en el campo docente, en el campo académico, tiene varias maestrías, un doctorado, ha impartido estudios en diversas universidades, todas ellas muy importantes, el Tecnológico de Monterrey, Universidad SESUMA y muchas otras más. Ha sido acreedor a doctor honoris causa de algunas instituciones, y bueno, pues en toda esta trayectoria ha asesorado durante más de 30 años a muchas empresas, también pues ha participado en ellas, y hoy se desempeña como director académico de Universidad SESUMA. Me da muchísimo gusto saludarte, Eduardo. Pablo, qué gran oportunidad de escucharnos y sobre todo pues de que sea de viva voz de tu persona, pues que podamos hablar con todos los que nos ven, nos escuchan, que cada vez son más. Me gustaría comenzar por preguntarte quién es el doctor Eduardo Vargas. ¿Quién es Eduardo Vargas para los amigos? Claro que sí, Pablo, con mucho gusto, y gracias por la invitación y poder platicar también con estudiantes y la comunidad en general. Mira, bueno, Eduardo Vargas pues es un mexicano que nació en la ciudad de Monterrey. Ciertamente sí, tienes razón, muy apasionado por el estudio, eso es cierto, tengo que reconocerlo. Casi te diría que desde niño con una inquietud, una curiosidad más que nada, ¿no? De saber el porqué de las cosas. Y bueno, me fui un poco por el campo de la filosofía, por los estudios humanísticos. Cuando conocí la filosofía verdaderamente me apasionó de una manera muy importante. Y bueno, después he estudiado algunas maestrías efectivamente un poco más prácticas, ¿no? Sobre todo después me fui hacia el tema de la ética. La ética también, el de encontrar más que nada una ética entendida como el porqué, ¿no? de la acción humana, no tanto el qué o qué es bueno, qué es malo, sino los porqués profundos. Y bueno, en eso hice una maestría, hice después el doctorado y realmente me he dedicado finalmente en el campo de investigación al tema de la ética, efectivamente. Oye, pues la ética es fascinante, es anacrónica, realmente viene desde pues los primeros tiempos, y seguramente pues en esta época se sigue viviendo y en el futuro pues lo seguirá haciendo por más que pueda haber tecnologías de la información, inteligencia artificial, y ahí me gustaría que nos compartieras a dónde ve Eduardo Vargas el futuro del aula. ¿Cómo ves tú que va a ser un aula ideal para todos estos momentos que estamos viviendo, pero pues sobre todo anclados en este gusto que tienes por la ética?
Claro, por supuesto. Yo creo que estamos, Pablo, enfrentando un nuevo paradigma importante. Mencionaste la inteligencia artificial. Y claro, nos ha caído un poco pues como un tsunami, ¿no? ¿Estamos preparados? Pues yo te diría que no, francamente no. Bueno, y no lo digo por CESUM, lo digo por todas las universidades. Es como que a quien le cae un tsunami y se está preparado para el tsunami. Bueno, pues no, eso cae de repente. Es un paradigma que pues viene a romper muchos esquemas y creo que los directivos, los docentes, el personal en general, pues tenemos que reaprender muchas cosas, ¿no? Y por supuesto que debe haber una normativa ética. Pasa como con las diferentes cosas. Se dan los hechos, se dan las nuevas tecnologías y después viene la reflexión sobre ellas, la adaptación, la parte ya de derecho. Primero son los hechos y después viene el derecho a normar un poco, tanto en el campo ético como, pues como la funcionalidad en general. Ya ha habido pronunciamientos sobre la inteligencia artificial. Hay una guía para el uso educativo de la inteligencia artificial que emite la UNESCO. Y bueno, y todas las universidades e instituciones están reflexionando sobre el tema, pero claro, hay un tema totalmente abierto que tiene sus riesgos, hay que reconocerlo, tanto éticos como de otro tipo. Pero que al mismo tiempo abre muchas oportunidades, ¿no? Yo creo que uno de esos riesgos, por cierto, es que, claro, hay el temor de que acentúe las diferencias, ¿verdad? Porque el acceso a, bueno, la inteligencia artificial en general o a herramientas de este tipo, pues sí es diferenciado entre individuos, entre generaciones, en el cual yo también me pongo en desventaja, ¿no? Por la edad. Entre empresas, entre países incluso, o sea, países que tienen más acceso, y ese riesgo de que las diferencias se acentúen es importante, ¿no? Oye, y hablando de esas pues diferencias de todo tipo, hablando del perfil del docente, ¿qué tanto el docente debe de aliarse o no con la inteligencia artificial sin perder su sentido crítico, sin perder su esencia? Claro. Totalmente, no hay para dónde hacerse, Pablo. Aquí no podemos ya decir, no, pues yo no me gusta, me aíslo, porque es una realidad que hay que aceptar, que hay que asimilar y que hay que ver cómo se maneja de la mejor manera. Aquí lo importante, Pablo, creo yo que es no perder la humanidad. La inteligencia artificial es una herramienta. Mientras las mantengamos en el orden de los medios, es fabuloso. Claro, es por primera vez, creo yo, bueno, esa es mi opinión personal, es una herramienta que corre el riesgo de sustituir el pensamiento crítico, porque otros cambios revolucionarios, como por ejemplo, bueno, la creación de universidades, la imprenta, la misma computación en el siglo pasado, o incluso el Internet ya en los años 90, etcétera, pues sí, se suscribían a dar posibilidades a los seres humanos. Por primera vez hay una herramienta que tiene ese riesgo de sustituir, ¿verdad? De hacernos, ¿cómo decirte? Bueno, ponernos en una situación cognitiva descansada, pasiva, recibiendo solamente contenidos muy elaborados, sin una postura crítica, ¿no? Hay que pensar que los fines siempre tienen prioridad sobre los medios. La inteligencia artificial es un medio. El que marca los fines es el ser humano. O sea, ¿para qué no lo va a poder hacer la inteligencia artificial? Es inteligencia nada más. Recordemos que la inteligencia es una facultad automática necesaria, te relaciona datos y saca nuevas conclusiones, pero siempre dentro de un marco determinado. Es decir, la voluntad del decir a dónde voy solamente es una función totalmente humana, ¿verdad? Ojalá que esas decisiones sean obviamente humanizantes, ¿verdad? Que nos conduzcan a una mejor humanidad, porque el progreso, no sé si me estoy desviando, pero bueno, el progreso se da en dos órdenes, ¿no? Hay un progreso que es el progreso tecnológico, que qué bueno, en el orden de los medios, pero también hay un progreso humano en el orden de los fines, una humanidad más solidaria, más humana, más justa, ¿no?
este progreso tiene que tener prioridad, este es lo importante. El otro nos sigue, ¿no? Oye, y en estos paradigmas que comentas, en toda esta revolución, en esto que hay que irse adaptando, ser muy resiliente independientemente de dónde estés y cómo estés, y bueno, cómo te agarre de sorpresa este tsunami que comentas. Desde tu punto de vista, la educación, todo el tema académico, ¿cuáles son los cambios desde tu punto de vista urgentes, pues que tiene que implementar para no quedarse en la obsolescencia? Claro. Bueno, primero cuidar el uso indebido de la inteligencia artificial por parte de los estudiantes, ¿no? Por primera vez que también quizás el foco también está en los docentes, es decir, capacitar a los docentes en el uso adecuado de inteligencia artificial. Yo lo escuché sobre una maestra y me llamó mucho la atención que a sus alumnos, dado que no podía negar el uso de la inteligencia artificial, les puso un ejercicio, les dijo, bueno, háganme un ensayito, porque eran niños no muy grandes, eran adolescentes. Se hizo un ensayo creado por ustedes. El segundo paso es, ahora métanlo a la inteligencia artificial que les corrija. Los alumnos metieron, la inteligencia artificial les hizo una crítica y luego les pidió a los estudiantes que hicieran una crítica de esa crítica, ¿no? Me pareció muy interesante porque situar en su lugar a la inteligencia artificial, ¿no? Pero pasa un poquito como cualquier instrumento tecnológico en el campo de la educación, puede quitarnos habilidades. De hecho, los avances tecnológicos, es cierto, nos quitan ciertas habilidades. Tú piensas en un primitivo, sí, cavernícola, que se viene al siglo XX, ¿no? Y dices, pues no, pues todo le sorprende, no sabe cómo moverse, los carros lo van a atropellar. Pero bueno, tiene muchas posibilidades de sobrevivir, ¿no? Tenemos el caso del niño lobo en Francia de 1700. No tenía nada era un niño completamente salvaje, ni siquiera había habido convivencia con humanos. Y logra, bueno, adaptarse hasta cierto punto. Pero bueno, efectivamente vivió hasta los 36 años, le multaron más o menos de 12. Y bueno, logra finalmente una vida más o menos, no hablaba, o sea, claro, muy carente, muy limitada, pero bueno, sobrevivía, ¿no? ¿Qué pasaría si nosotros nos fuéramos 15,000 años para atrás? Te aseguro que no duramos 2 días, porque hay habilidades que, gracias a la tecnología, menos importantes hemos perdido. No sabemos cómo hacer fuego, cómo cazar, nos morimos de hambre el segundo día, ¿no? Porque bueno, vamos al supermercado, llegamos ahí, oye, ¿dónde está el supermercado? ¿Dónde prendo la estufa? ¿No? Aquí le damos vuelta al botoncito y se prende y no necesitamos saber cómo se hace el fuego. Bueno, es un ejemplo, si quieres, muy simple, pero bueno, eso pasa con los avances tecnológicos. Ciertas habilidades menos importantes que nos permiten dedicar nuestra atención en otras habilidades, pues las perdemos, ¿no? El problema con la inteligencia artificial es que puede suplir habilidades que sí son fundamentales, como el pensamiento crítico, la creatividad, etcétera, ¿no? Y ese sí sería un verdadero temor. Por eso es la importancia de la capacitación del docente en el uso adecuado, no negarlo, pero el uso adecuado de la inteligencia artificial en el aprendizaje. Ese equilibrio entre los dos pues aspectos, ¿no? Entre los dos mundos, irlo combinando, ¿no? Sí. Oye, y ahora entrando un poco más en lo que es la realidad de Universidad Se Suma en todo pues etapa de crecimiento, de expansión, en donde no solamente es México, sino pues pues sabemos que hay estudiantes prácticamente en todas partes del mundo. Evidentemente se concentran más en México, en Latinoamérica, en Perú, en Colombia, en Ecuador. Entonces, que nos platicaras, por favor, pues aterrizando concretamente en Colombia, donde particularmente para todos los docentes, todos los que pues ejercen profesionalmente la educación, la docencia, ¿cómo ha sido tan exitosa esta fórmula de lo que ofrece Universidad Se Suma y lo que acoge pues un mercado tan grande en línea, pero particularmente en Colombia y particularmente con los docentes? ¿Qué ha sucedido ahí desde el punto de vista de la academia, Eduardo? Sí, bueno, yo creo que hay varios factores, Pablo. Bueno, primero, desde luego, el ser en línea nos abre muchas posibilidades, ¿no? Desde luego, ahora también está, bueno, nuestro modelo educativo,
que contempla el tener un conocimiento global, tomar lo mejor de la globalidad y aplicarlo localmente, o sea, esta apertura a la aplicación concreta. Ahora se habla de local, ¿no? Lo global con lo local, la nueva palabrita está local, bueno, todavía no está reconocida por la Academia de la Lengua, pero bueno, esta posibilidad bidireccional de lo global aplicado a lo local, pero también la aportación de lo local a un ámbito global, porque lo global no nace de la nada, sale de aportaciones locales, ¿no? Entonces, esta posibilidad de que alguien en una comunidad X, en Colombia, en Ecuador, etcétera, aporte conocimiento que puede extenderse universalmente, pero también tomar de lo universal al local, creo que es un factor interesante. También la atención personalizada que da SESUMA. La verdad, bueno, creo que no es una pose propagandística, es una realidad que además está imbuida en el espíritu fundacional de la universidad. El estudiante, la persona, es el centro, es el fin de la acción, ¿verdad? Es el fin de la institución. No hay otros fines, o sea, es su desarrollo humano integral, ¿no? No nada más, no queremos tecnócratas, aunque estén capacitados, muy capacitados, profesionales en su área, pero que haya un sentido de humanidad, porque decíamos, los fines lo marca el ser humano, ¿no? Y bueno, ¿y cómo lo hago? Bueno, también capacitarlos en cómo hacerlo, pero que elijan buenos fines, ¿verdad? Prepararles en eso. Y luego también el hecho de que trabajamos, Pablo, para una aplicación práctica. A nosotros no nos interesa el conocimiento por sí mismo, ¿verdad? Este lema de aprender para emprender y trascender es real, ¿verdad? Y lo trabajamos además de una forma muy práctica. El estudiante, bueno, obviamente hay que aprender unos contenidos, etcétera. Y su calificación surge de la resolución de un caso práctico aplicado a una realidad. Eso lo agradecen mucho los estudiantes. A mí me toca participar en muchas defensas de tesis donde ya están prácticamente despidiéndose de la universidad, que agradecen esa forma de trabajo, ¿no? Porque les hace ver esa teoría aplicada Bueno, a realidades. porque además es súper versátil, no importa si estás en la Tarahumara de México o estás en el Chocó de Colombia o estás en la Amazonas, siempre es que a tu ritmo, a tu tiempo, donde estés y como estés, y eso es justamente lo que tú estás compartiendo, ¿no? Esa versatilidad del método, pero sobre todo de la forma, ¿verdad? Exacto, esa forma se agradece y bueno, yo lo he notado, los alumnos de verdad agradecen, lo cual pues es una retroalimentación de que efectivamente se está llevando a cabo como está pensado, ¿no? Muy bien. Y entonces, ¿qué dirías tú a todos estos estudiantes o a todos estos interesados que les ha dado de valor esta metodología, poner al centro a la persona en el proceso de enseñanza-aprendizaje, todas estas características de Universidad SESUMA frente a tanta competencia? Porque al final el que llega a Universidad SESUMA pues comparó con varias opciones y al final se convence de que es una buena opción y lo confirma en la práctica y lo recomienda. Por eso es que cada vez más son los estudiantes. Pero bueno, ¿cómo definirías tú este fenómeno que se está dando? Sí, bueno, un poco también pasa el fenómeno del testimonio de nuestros propios egresados, ¿no? Que quedan realmente contentos, agradecidos, muy integrados con el espíritu de la universidad, se vuelven parte de la comunidad y creo que ese crea un factor de mucha aceptación que está dando sus frutos y notan ese diferencial. Claro, podríamos decir, bueno, en el modelo educativo lo pueden ver y revisar y verán que tiene una riqueza extraordinaria, pero claro, puede decir, bueno, usted está un poquito en teoría, pero los testimonios de los exalumnos es algo muy práctico, concreto, ¿verdad? De su propia experiencia, de su crecimiento personal, del cómo se busca no imponer unos conocimientos. Realmente el conocimiento, Pablo, yo creo que nace de la capacidad de preguntar, de cuestionar, de criticar, criticar en un buen sentido, ¿no? Las preguntas son, decía Bertrand Russell, una frase que llama mucho la atención porque dice, los sabios, los inteligentes, dice él, los inteligentes
tienen muchas preguntas, tienen muchas dudas, dice, más bien dice dudas, tienen muchas dudas. Los estúpidos, bueno, es una palabra fuerte, pero dice, los estúpidos creen que tiene todo claro. Entonces, qué bueno o sea, aquí no se trata de que tengan claro, sino que salgan con preguntas que les hacen investigar y enriquecer el conocimiento universal, ¿no? Bien. Y seguir, pues, creciendo en todos los aspectos de su vida, ¿no? En el personal, en el profesional, en fin, ¿no? Eso es lo que busca mucho, la integralidad. Oye, pero hace rato comentabas algo que me parece muy importante y además sale muy bien calificado por los estudiantes, que es el tema de la personalización, el acompañamiento, ese seguimiento que te hace no sentirte solo, porque al estudiar en línea siempre está pues como el fantasma de que vas a estar aislado, de que te va a costar trabajo, de que vas a tener que ser muy disciplinado, y ese mito pareciera que en Sesuma se ha roto. Concretamente todo el área académica que tú diriges se esfuerza en todo esto, ¿no? Es un cuerpo docente muy robusto que combina tanto la práctica profesional con la práctica docente, y eso yo creo que lo hace pues muy atractivo para que el estudiante pueda resolver sus dudas, pueda estar participando en foros, pueda tener materiales desde la biblioteca digital que tiene pues muchísimos volúmenes, que puede tener acceso a Open Class, a Masterclass, a un conocimiento actualizado. Entonces, me gustaría que compartieras pues todo esto que hay detrás de, porque sabemos que no son robots, ni son bots, ni es inteligencia artificial la que califica, la que va detrás de los procesos de Sesuma, sino es pues todo un aparato que va creciendo proporcionalmente conforme al número de estudiantes, de tal forma que pues todo esto está garantizado para aquel que estudia en la Universidad Sesuma. Es correcto. Yo creo que nosotros tenemos una jefatura que pocas universidades tienen, que depende de la dirección académica, que es la jefatura de seguimiento académico. Cada asesor académico tiene asignado a 1, 2, 3 programas, dependiendo del número de estudiantes, un número de estudiantes que le dan un seguimiento puntual, ¿verdad? El no ha entrado a la plataforma, lo contacta, tiene una duda, siempre se canaliza a través del asesor académico, y ese acompañamiento personalizado nos da un distintivo fundamental. Y sí, este otro tema que agradecen mucho. Desde luego también se maneja mucho la insistencia constante con los tutores desde la primera capacitación que se tiene con ellos, de la centralidad del estudiante y de la atención que merecen, ¿verdad? Si un estudiante pide una asesoría a un tutor, no puede por ningún motivo desechar esa solicitud. Digo, a lo mejor no lo puede hacer el mismo día, pero seguro la tendrá, ¿no? Esa asesoría personalizada. Muchas universidades en línea no tienen nada de esto, ¿no? O sea, hay una respuesta inmediata, casi, pues se podría decir que no a vuelta de correo, pero sí que no pasa más de un día, de tal forma que pueda pues estar haciendo contacto el tutor con el estudiante, aclarar dudas, pero también la posibilidad de que el estudiante pues esté en contacto con estudiantes de otros países y ahí se genere una relación, se genere la oportunidad de intercambiar conocimiento, de hacer un networking, y para eso también están los foros y también para eso pues están todas estas herramientas que tanto se esfuerza la dirección académica en ofrecer a los estudiantes de Sesuma. Es correcto, Pablo. Y bueno, no solo los foros, que ciertamente es un ámbito de intercambio intelectual y de opiniones y tal, sino también tenemos lo que llamamos Support Class, donde convocamos a un grupo, por ejemplo, Support Class, con los alumnos de doctorado que están con su tesis. Hay una Support Class con tesistas de maestría, hay Support Class de diferentes áreas de conocimiento donde pues se comparte con los demás estudiantes pues mi investigación, por ejemplo, si se trata de tesistas, ¿no? Y claro, participamos algunos tutores y también pues damos alguna orientación, alguna idea que pueda servir. Claro, siempre la decisión final es del investigador, ¿verdad? El tesista es su tesis y el director de tesis pues es un orientador que aporta desde su perspectiva, desde su conocimiento, su experiencia como investigador, a esa labor de investigación del estudiante. Yo creo que aquí tocas un tema muy importante porque la mayoría de los estudiantes de Sesuma es gente trabajadora, gente echada para adelante, gente que pues está en un puesto, que trabaja en una empresa
pero quiere capacitarse pues para poder seguir subiendo en el escalafón, que los maestros puedan participar pues en todo este escalafón que les ofrece su gobierno en el caso de Colombia o en el caso de México, pero una constante capacitación, aprendizaje para que después pues puedan no solamente impartirlo a sus estudiantes, sino también tener la oportunidad de un mejor sueldo. Entonces, todo esto, pues, ¿cómo lo observa la dirección académica y qué es lo que mejora momento a momento? Sabemos que hay capacitaciones a los tutores, sabemos que hay un esmero por parte, pues, de darles opciones de evaluación, que el estudiante siempre esté motivado no solamente por lo que viene después de el premio en la titulación, sino que también un acompañamiento incluso en la investigación de las tesis, lo decías, y ahora pues con toda esta efervescencia que están teniendo los doctorados, pues también tutores muy capacitados por parte de SESUMA, que son al mismo tiempo doctores, o sea, están entre pares, y que le garantizan al estudiante pues que va a concluir con éxito, sin que por el hecho de que trabaje le cueste trabajo pues estar redactando una investigación, pues proponiendo una tesis que después va a tener que defender. Es decir, se convierte en un proceso muy ágil, muy alegre, muy acompañado, muy colaborativo entre el tutor y el estudiante. Al menos es lo que yo me he dado cuenta cuando he participado pues como sinodal o he estado presente en algunas ceremonias de graduación. Eduardo. Sí, totalmente cierto. Yo a los estudiantes de doctorado, a los tesistas de doctorado, siempre les digo que el doctorado es para disfrutarse. No es una carga, bueno, que hay un premio, finalmente título, sí, que me da algunos beneficios importantes, no lo negamos, pero que hay que disfrutarlo porque es una creación propia. Lo característico del doctorado, a diferencia de una maestría que uno también recibe, bueno, acá recibes un poco, pero es más tu creación, ¿no? Entonces es algo que disfrutas porque tú creas conocimientos partiendo de tu investigación. Y sí es cierto, la capacitación constante es fundamental y el incentivo al alumno es que uno no termina con el título, ya soy licenciado en tal cosa o soy maestro en tal otra, sino que eres ya universitario de ahí en adelante. ¿Qué significa eso? Que no puedes abandonar la formación continua, ¿no? Formación continua es una característica indispensable del profesionista. Y bueno, es un área que nosotros también estamos desarrollando, como bien sabes. Yo junto con el área de investigación somos una universidad joven que hemos puesto un énfasis primero en la primera parte. Ahora nos falta consolidar de una forma más robusta la investigación y la extensión universitaria, ¿no? Pero es fascinante todo esto que nos compartes. Sobre todo porque lo dicen los estudiantes, lo dicen los egresados, lo dicen los que ya se titularon. Y aquí, sin hacer de lado todos los países de los que hay estudiantes de Universidad SESUMA, sí me gustaría que nos compartieras desde tu punto de vista lo que ha sucedido en Colombia, porque en Colombia hay que recordar que los estudiantes de Universidad SESUMA salen con su título oficial mexicano, la posibilidad de obtener un título propio europeo, pero además lo que hoy ya está garantizado y ya es un hecho, al menos en Perú, en Ecuador, en Colombia, donde los propios países de origen de estos estudiantes le reconocen al estudiante la convalidación. Entonces, ahí concretamente en Colombia, ¿qué ha sucedido, Eduardo? Claro. Es que Colombia tiene 3 formas de convalidación, ¿verdad? 3 criterios. El primer criterio, además lo ponen como primero, es que se trate de una universidad con acreditación de alta calidad, ¿no? Lo cual tenemos la acreditación del CIES desde hace ya un año y pico, ¿no? Y que bueno, no es cualquier cosa obtener una cosa, certificación del CIES. No, y además es como del más alto institución, nivel, que no son tantas, ¿no? Así es. Y bueno, estamos ahora con el ISO 21000, es cierto, pero cuando esa es la primera forma, lo cual cubrimos. Ya con eso en realidad tendríamos. Pero además tenemos la segunda, que es por Todo esto que me dices lo establece la legislación colombiana, el MEN, el Ministerio de Educación Nacional. Es correcto. Okay. Son criterios del MEN para convalidar. No homologar, convalidar, ¿verdad? Homologación es otra cosa. Esto nada más se hace de asignaturas, no de un programa completo. La convalidación, entonces, el primer criterio es la acreditación. Lo cumplimos. Segundo,
es antecedentes administrativos, es decir, que ya haya convalidaciones, el cual también cubrimos porque ya todos los últimos trámites se han convalidado, ¿no? Y bueno, el tercero, que sería por revisión académica, bueno, ya no es necesario, puesto que se han cumplido los otros dos, ¿no? O sea, la convalidación en ese sentido, pues está en Colombia asegurada. Bueno, tú sabes, desde mencionado Perú, Ecuador, bueno, también no hemos tenido problemas de convalidación, ¿no? Efectivamente. Oye, y con peras y manzanas, así con tu cachucha de docente, que eres además muy buen docente, además de académico y de todas las características y talentos que tienes, ¿cómo le explicarías a un docente colombiano con peras y manzanas que el título que obtenga en SESUMA le va a servir para su escalafón y que el Ministerio de Educación Nacional, el gobierno de Colombia, lo va a estar reconociendo esos estudios que hace en Universidad SESUMA, como ya ha sucedido con muchísimos egresados? Claro. Creo que en Colombia, bueno, no soy experto en la legislación colombiana, pero bueno, tengo entendido que es muy parecido a lo que pasa en México. Hay convocatorias periódicas donde el docente de instituciones públicas se inscriben, cumplen ciertos requisitos y pueden subir. Hay tres niveles fundamentales y luego dentro de cada nivel hay 4 A, B, C, D, lo mencionan como letras, que en esto incluso coincide con México, ¿no? Con la famosa carrera magisterial, por lo cual su salario también va mejorando de acuerdo a su preparación. Creo que también tienen, igual que acá en México, algunas pruebas. Y bueno, efectivamente tiene también, como es justo, una repercusión económica en quien procura prepararse mejor para su función docente, ¿no? Entonces, efectivamente, sí, eso se da. Oye, y hablando de un profesionista promedio, un profesionista de a pie, un profesionista que ve lejos la posibilidad de estudiar porque cuesta, porque va a implicar sacrificar tiempo personal, porque pues le va a representar una carga de trabajo adicional. ¿Tú qué les dirías en términos de costo-beneficio que sí vale la pena apostar por un estudio de educación superior, por un estudio en línea, pero además por un estudio en Universidad SESUMA? Claro. Mira, el estudio en línea te da la posibilidad de una flexibilidad de horario total, yo diría que total, porque incluso hasta las masterclass que están grabadas, que son muy buenas, hay un boletín y se publican ahí semanalmente sobre las diferentes áreas, pues hasta eso lo puedo ver diferido. Si eventualmente el horario no me acomoda, lo puedo diferido. O sea, el tema asincrónico es total, ¿verdad? Puedes cursar con mención honorífica sin haber tenido ningún... Bueno, en la defensa es así, es sincrónica, lo único. Todo lo demás puede ser en horarios como se me acomode. Entonces, esa parte del tiempo creo que se da toda la facilidad. Hablando del tema económico, mira, Pablo, yo un poquito he revisado temas económicos de universidades con alta calidad, nada que ver, y esto no por un sentido comercial. Tú sabes que en el espíritu de SESUMA se trata de lo que se busca es la movilidad social, dar un servicio de calidad, permitir el desarrollo humano y profesional de quienes no cuentan con grandes recursos. ¿Qué ha pasado? Que la educación de máxima calidad ha estado reservada para quienes tienen posibilidad económica y esto acentúa las diferencias, ¿no? Entonces, poder llegar a esta población con menos recurso, recurso suficiente, pero no que sobra, creo que es un distintivo y es un esfuerzo que se está haciendo por parte de la Universidad SESUMA para poder poner esto accesible para la gran mayoría de las personas, ¿no? Es algo muy importante porque yo creo que eso pues marca la diferencia y sobre todo pues permite que aquel que la está pensando pues no deje pasar el tiempo, porque el tiempo juega a favor o juega en contra. Claro. Estás hablando de que en 16 meses en algunos programas que pasan en un año o 4 meses ya podrías estarte en vísperas de titular, ¿no? Totalmente. Y de aquí a que lo piensas y pues el tiempo sigue jugando pero en tu contra, ¿no? Entonces es lo fabuloso, que no pierdes nada con, pues digamos, con intentarlo, con arriesgarte. Y qué decir de un doctorado que también pues son pocos los meses en comparación pues con otras ofertas o con otros requisitos pues que han demostrado
pues ser una carga para el estudiante. Totalmente cierto, Pablo. Mira, se dice, y yo sí lo creo, que los seres humanos nos arrepentimos más de lo hubiera, o sea, lo que pude haber hecho y no hice, de lo que realmente hicimos y de forma equivocada, ¿no? Te equivocaste, pues sí, te arrepientes y tal, pero de lo que dejamos de hacer en algún momento por algún titubeo y después digo, hijo, lo hubiera, eso nos duele toda la vida. Toda la vida. Creo que, bueno, no sé, tú lo has experimentado, yo lo he experimentado y creo que es un sentimiento humano muy común, ¿no? Entonces sí, es cierto, quienes tuvieron oportunidad y en un momento dado no se deciden, después dicen, echan la mirada para atrás, dicen, fíjate, pude haberlo hecho y dejé pasar la oportunidad. Pero creo que sería triste, ¿no? Pero bueno, siempre hay un motivo para segundas oportunidades y terceras o cuartas, y yo creo que eso pues es un gran incentivo para todos los que nos ven y los que nos escuchan. Vamos a hacer un ejercicio de ping pong, Eduardo, muy rápido, con el ánimo pues de ir compartiendo parte de lo que es Eduardo Vargas, toda su experiencia, y que pues lo puedas estar transmitiendo a todos los que nos ven y nos escuchan. ¿Inteligencia artificial o intuición por parte del docente? Combinación. Medio fin, ¿no? Combinación. No hay absolutos. Ya no se puede dejar la inteligencia artificial, pero mantenerla en su sitio. ¿Un consejo para el docente que cree que se quedó atrasado en tecnología? Siempre es posible. Siempre es posible. Siempre es posible. Ayer escuchaba una noticia de una señora, creo que de 84 años, que terminó su doctorado aquí en México, en la UNAM. Entonces, bueno, si ella pudo a los 84 años, un docente puede perfectamente capacitarse también en ser, no ser un analfabeta digital, sino convertirse en una potencia digital. Oye, si podemos con el WhatsApp, podemos con cualquier cosa, ¿no? Yo creo que ahí está. La estadística es enorme en cuanto a los usuarios que ya hay en México y en muchísimos países, rebasan el 90% de la población que ya tiene acceso. Entonces, ahí pues esa es la entrada a todo lo que sea la tecnología. ¿Algo sobre el proceso de convalidación de los títulos en el extranjero? Confianza, experiencia se ha dado y bueno, seguro que seguirán de esa manera, ¿no? ¿Qué significa la apuesta y la confianza que dan los colombianos, los peruanos, los ecuatorianos para estudiar en Universidad Sesumba? ¿Qué significa la confianza? Sí. Bueno, pues es un referente cercano a todas estas comunidades, que no es que alguien desde allá en un país lejano te dice X cosas, sino que están viviendo compañeros, colegas, con ciudadanos que están teniendo una experiencia y que la expresan con el único interés de beneficiar a otros de su propia comunidad, ¿no? Pues, Eduardo, a mí me gustaría, antes de terminar, que nos pudieras compartir, pues, cuál ha sido la experiencia personal más significativa de Eduardo Vargas. En general en mi vida, wow. Pablo Fernández. Bueno, ahorita la piensas en lo que nos vas platicando, a lo mejor, ¿de qué le compartirías a todos los que nos están viendo y escuchando? ¿Qué les dirías, digamos, previo al cierre? Bueno, pues que tengan confianza, que se animen a esta experiencia académica enriquecedora, porque no solamente les va a profesionalizar, sino que también les va a humanizar, que eso es lo fundamental, ser mejores seres humanos. No queremos tecnócratas, queremos seres humanos integrales, y tengan la confianza que en suma lo van a encontrar. En lo que sigues pensando en la experiencia, bueno, si la quieres compartir, pero te preguntaría otra que me parece muy importante, es en tu vida docente, puede ser dentro de Sesuma o en otras experiencias que has tenido, ¿cuál ha sido una anécdota que ha marcado pues tu vocación docente, tu vocación académica? Sí, bueno, mira, hay muchos correos, cartas de agradecimientos de un estudiante que te dice, bueno, literalmente yo he tenido comentarios como fue un parteaguas en mi vida. Esta frase, por supuesto que
que te da un sentido, no una vanagloria, pero decir, bueno, algo pude dejar, una semilla en otra vida humana, que bueno, pues es la mejor recompensa. Con cambiar una vida, pues vale la pena la propia vida, ¿no? Desde la película de, ¿cómo se llama? La lista de Schindler, cuando le entregan el anillo viene los judíos que ha salvado, y dice el anillo grabado, dice, quien salva una vida, salva a la humanidad. Entonces, cuando te encuentras una frase así, de alguien que te dice, mi vida cambió, pues dices, bueno, esta es una aportación a la humanidad, ¿no? Muy fuerte y muy, sobre todo, pues, provocadora. ¿Ha valido la pena todo este esfuerzo? Ha valido la pena y sigue valiendo la pena para el futuro todavía. Ya no estamos tan jóvenes, pero todavía tenemos camino por andar. Bueno, finalmente, pues lo demuestras en los hechos. Nos sentimos muy contentos en la Universidad Se Suma, pues de tener a un personaje como tú de la talla intelectual, pues porque eso le da garantía a los programas, a todo el proceso, a la metodología, al cuerpo de tutores, pues para estar garantizándoles a todos los estudiantes que están en muy buenas manos y que se trabaja todos los días, pues por dar lo mejor. Muchas gracias, Pablo, por las palabras. Muy bien. ¿Algo más que quieras pues compartir antes de despedirnos? Bueno, de esta experiencia que decías, así muy breve, bueno, el nacimiento de mi primer hijo fue una gran experiencia, ¿no? Claro, verlo a través de la ventanita, o sea, claro, tú sabes que ahí viene, pero hasta que lo ves, es una experiencia fuerte para mí o sea, tengo una responsabilidad, ¿no? Juan Pablo, como sabes, bueno, tiene síndrome de Down, mi hijo mayor, y adaptarse a su vida, a su ritmo, la incondicionalidad que te implica, que no esperas que te aporte de aquí o allá, esto ha sido una experiencia fundamental en mi vida. ¿Has aprendido de Juan Pablo? ¿Te ha enseñado? Me ha enseñado cómo vivir la vida en presente y disfrutar el momento en el mejor sentido de la palabra, ¿verdad? Y cómo las relaciones personales es lo más importante, la relación con el otro, ¿verdad? No el saber esto, aquello, tal, sino la relación, cuando tiene ganas te da un abrazo así espontáneamente, cosas que los demás ya nos reservamos un poquito, ¿no? De repente somos más cautos en nuestras expresiones, el espontáneo, por ejemplo, el regalo del presente, aquí y ahora, ¿no? Con conciencia. Muy bien, pues Eduardo, de verdad, muchísimas gracias. No me queda pues más que agradecerte y sobre todo pues estar aquí en Sumando Voces para seguir creciendo, seguir haciendo pues llegar este mensaje a más y más personas y pues de verdad muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, por la invitación. Con esto llegamos al final de esta charla con el doctor Eduardo Vargas. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Sumando Voces, el podcast de Universidad Se Suma. Recuerden darle like, compartir y suscribirse para que no se pierdan ningún episodio. Nos escuchamos en la próxima.